Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video muy especial porque me parece muy importante para los que están aprendiendo y las que están aprendiendo a tejer, que es analizar los errores más frecuentes que suceden en los principiantes de crochet. Algunas deformaciones del tejido, un punto más flojo, voy perdiendo puntos, voy agregando puntos sin querer. Esto es algo muy frecuente, muy normal y es parte del proceso de aprendizaje. Así que no se frustren si les pasa, pero hoy los vamos a analizar, vamos a ver por qué sucede y cómo evitarlo. Bienvenidas una vez más a mi mesa de trabajo. Vamos a ver el primer error que es muy frecuente cuando empezamos a tejer crochet, que es que nuestro tejido empieza muy apretado y se acaba soltando y crea esta pequeña deformación, es verdad. Es decir, que se empieza a agrandar el tejido. Esto sucede y es muy normal porque no estamos acostumbrados a tensar el hilo de forma pareja, de forma constante. Entonces, solemos empezar con los puntos muy apretados y luego vamos relajando un poco la mano y vamos soltando, pero ¿qué pasa? Nuestro tejido se va deformando. Entonces, lo ideal es, además de ir contando los puntos para ver que tengamos siempre aquí tengo 6, aquí tengo 6 y aquí tengo 6, es decir, yo no he aumentado puntos, pero sí que la tensión ha hecho que mi tejido sea grande. Esto es muy común, lo ideal es no tejer ni muy apretado, que la aguja no se pueda meter en la cabeza por lo tan apretado que está, ni que esté demasiado flojo que los puntos acaben separándose de esta manera. Pero esto solo se logra con práctica, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir encontrando la tensión que nos resulta mejor en nuestro tejido a raíz de la práctica. O sea que este error, que es el más común y es el principal, o puede ser al revés, empiezo muy flojo y luego empiezo a apretar mucho el tejido y me queda así. Esto es un error muy común, pero solo se resuelve con práctica. Es decir, practicar y practicar e intentar tener una tensión pareja del hilo, que lo hago con esta mano, eso es decir, lo que esta mano tironea del hilo, solo se resuelve con práctica, ¿de acuerdo? El siguiente error que también es muy común es ir agregando puntos, por si acaso. Lo ideal es, como les decía, contar en cada fila al principio, luego ya lo harán de forma automática y no hace falta, porque si lo empiezan a hacer bien automáticamente, luego pues no van a ir agregando puntos si no hace falta. Aquí tengo 5 puntos, pero aquí ya tengo 6 y aquí ya tengo 7 y aquí ya voy agrandando. ¿Y qué pasa? Si yo no quiero que mi tejido sea grande, voy a tener un problema. Entonces, ¿qué pasa? Esto se da porque el error común es cuando yo levanto, es clavar mi primera vareta en este primer agujero. Y este primer agujero en realidad se corresponde con las cadenas de subida. Entonces yo tengo que picar siempre en mi segunda cabeza de vareta. Entonces así yo mantengo la cantidad de puntos sin aumentar. Luego vamos a ver en el siguiente video del curso, vamos a ver cómo hacer aumentos, pero cómo hacerlos con intención, no sin querer. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy común también es equivocarnos en el último punto, ¿sí? El último punto, que son las cadenas que yo he levantado en la vuelta anterior, a veces se nos complica a la hora de picar. Entonces hay que intentar picar siempre la aguja en la última parte de la cadena. Uy, esperen que no hice la lazada. Aquí. Eso es. Entonces de esta manera yo mantengo la misma cantidad de puntos, ¿de acuerdo?, que tengo aquí. Otro error común es lo mismo pero a la inversa, es decir, ir disminuyendo puntos sin querer. Esto sucede porque nos confundimos con el último punto y, además de no contar, por supuesto, intenten al principio acostumbrarse a contar que al finalizar la vuelta tengan la misma cantidad de puntos arriba que abajo. Ahora, porque estamos trabajando en un tejido recto, luego cuando hacemos variaciones de aumentos y disminuciones, sí que necesitamos que haya menos o más puntos que en la vuelta anterior, pero ahora como estamos haciendo una muestra cuadrada o rectangular, necesitamos tener lo mismo arriba que abajo. ¿Ven? Aquí yo tengo 6, aquí ya tengo 5, aquí ya perdí un punto. ¿Dónde lo he perdido?
Me voy a mirar aquí para aprender a reconocer también los errores. Tengo la primera vareta, que en este caso representan las cadenas, está bien alineada, la segunda está picada, en el segundo punto está bien, pero aquí me queda esto colgado. Entonces aquí también va un punto, que es siempre en la cadena de subida de la vuelta anterior. Entonces aquí clavamos la aguja y tenemos solucionado nuestro problema. Siempre en el último también hay que picar. Otro error muy común es dar vuelta mi tejido, comenzar la siguiente vuelta sin levantar las cadenas que yo necesito. Entonces empiezo directamente con una vareta. ¿Qué pasa? Que esto aquí se me va a ir quedando enano. Vamos a mirarlo como queda total. Siempre que doy vuelta el tejido tengo que subir cadenas de acuerdo al punto que yo voy a tejer. Si tejo un medio punto voy a subir una, si tejo una vareta voy a subir dos. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, aquí he acabado. Pero aquí no levanto, o levanto una. Entonces el tejido me va a ir quedando más pequeño y se me va a ir como frunciendo hacia los costados. ¿Ven? ¿Ven que se me va deformando aquí y aquí? Pues esto es un error bastante común también. Recuerden siempre levantar los puntos de acuerdo a lo que yo voy a tejer. Si voy a hacer medio punto, levanto una. Si voy a hacer vareta, levanto dos. Aunque no lo parezca, el crochet es matemática pura. Yo tengo que tener siempre un equilibrio entre los puntos que voy tejiendo. Y el último error muy común también es no picar mi aguja donde corresponde, donde toca. Es decir, picar o coger solo una hebra, o coger solo la de atrás, o picar en la mitad del punto de abajo porque me quiero asegurar picar bien. No. Siempre se pica la aguja en la cabeza del punto anterior y me tiene que quedar la aguja pasada de esta manera, con estas dos aquí montadas, ¿de acuerdo? Siempre lo tengo que picar aquí. Es como el movimiento natural del tejido. Si yo voy picando en otros lugares, esto me va a afectar la textura del tejido y no va a quedar parejo. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Cuéntenme en comentarios si tienen algún otro problema, algún otro defecto que les va saliendo en el tejido y entre todos nos vamos ayudando para que vaya saliendo. De todas formas, la única clave para no tener errores en tejido es practicar, practicar y practicar. Es como cuando aprendemos a andar en bici, no aprendemos de un día para el otro, cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a escribir, cuando aprendemos a conducir. Cada cosa nueva que vamos aprendiendo requiere práctica hasta que luego el cerebro lo va haciendo de una forma un poco más fluida y más automática. Así que lo importante es continuar a pesar de los errores y aprender de ellos. Nos vemos en la próxima clase.